Bueno, lindo verlas, a las que están con las cámaras prendidas. ¿Cómo están, chicas? Lindo, ¿qué tal? Muy bien. Viste como es como raro que no podés hablar con... Bueno, voy a saludar a las invitadas del exterior que veo acá, a Batia, a Rose, que están en Israel. Bueno, Batia me parece que no tiene puesto el audio todavía. Rose, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y a todas las chicas, a todas, ¿qué tal? ¿Cómo están? Lindo verlas. Y nos encontramos nuevamente para analizar y aprender cosas lindas de nuestros sabios, de lo que nos enseñaron, pero no es algo que es de la historia, del pasado, sino que es aplicable totalmente a nuestra vida hoy. Y como decía el título, la Mishnah que elegimos es el del capítulo 2 del Pirkei Avot. Nos habla de alguien que ya conocimos, que estuvimos analizando, y es, un minutito, acá estamos, es Rabban Yohanan ben Zakkai, que a diferencia de todos lo llaman Rabbi Yohanan, a él lo llama la Mishnah Rabban Yohanan ben Zakkai, que esto es algo llamativo y que nos indica que Rabbi Yohanan ben Zakkai es más que un rabbi, es alguien que dedicó su vida entera a la enseñanza, y además a Rabbi Yohanan ben Zakkai le debemos la continuidad del estudio de la Torá, de la permanencia de la Torá, se la debemos a él, porque él vivió en la época de la destrucción del segundo templo, del segundo Beit HaMikdash, y cuando los romanos destruían la ciudad, vamos a ponernos un poquito en situación. Vamos a contar un poquitito de Rabbi Yohanan ben Zakkai, aunque ya hemos hablado de él. Rabbi Yohanan ben Zakkai vivió en una época en que el mundo judío, que en realidad el mundo judío en ese entonces más que nada se centraba en Israel, la época de la invasión de los romanos, que la invasión de los romanos duró muchos siglos, no un día, ni una decena de años, pero esta fue la época en que los romanos hicieron matanzas terribles para mostrar su poder y aplastar al pueblo judío. En el pueblo judío en ese momento había muchas maneras diferentes de ver las cosas. Estaban aquellos que se asimilaron, así como se habían asimilado con los griegos, también se asimilaron, dijeron, bienvenidos los romanos que nos traen civilización, que nos traen cultura, que tenemos un puesto alto en el gobierno. Vieron cómo siempre hay de esas personas. Después tenemos aquellos que entendían que no es la manera, tiene que continuar el judaísmo a pesar de todo y hacerlo de la mejor manera posible para que los romanos les permitan vivir en paz. Que estos serían los prushim, los rabanim, que ellos vieron que no era un momento para una revuelta. Después había también un grupo de gente joven, fanatizados, que ellos creían que así como los macabeos le pudieron vencer al imperio griego, también los
en esta ocasión con los romanos iban a lograrlo, Dios los iba a ayudar. Los sabios les dieron a entender que eran épocas diferentes, que no iba a pasar, que no tenía sentido una revuelta, que no era el momento, porque no estaban las condiciones dadas para una revuelta, que esto iba a traer un desastre. Pero los jóvenes y los rebeldes no quisieron escuchar y comenzaron lo que se conoció después como lo llama Yosef ben Matitiau, o como lo conocen otros, Flavio Josefo, ¿sí? Que fue el gran historiador que registra toda esta época, lo llama la guerra de los judíos contra los romanos. Para que el pueblo se vea necesitado de luchar, ellos tenían que hacer algo. Los fanáticos tenían que lograrlo de alguna manera. Como había tanto partidismo, pero no era política, no lo confundamos. Eran maneras de ver las cosas y la mayoría tenía una buena intención. Y entonces los sabios habían dicho, nosotros no tenemos que salir a la guerra, incluso podemos resistir el sitio romano por años. ¿Por qué? Porque Jerusalén estaba preparada, fortificada, tenía canales que le llegaba agua y además había alimento para subsistir. Toda la ciudad en condiciones de sitio por 21 años, para que entiendan lo bien que estaba preparada Jerusalén. Había 3 personas muy ricas que dijeron que ellos donaban todas sus pertenencias para que Jerusalén no tenga que sufrir hambre, ni frío, ni falta de energía, llamémoslo así. Sin embargo, lamentablemente, estos jóvenes fanáticos quisieron empujar al pueblo a luchar, y entonces, ¿qué hicieron? Hicieron lo que nosotros diríamos un atentado terrorista y quemaron todos los depósitos de estas 3 personas que podían haber hecho que Jerusalén subsistiera. Imagínense aguantar un sitio de 21 años. ¿Qué ejército se va a quedar 21 años esperando? Se hubieran salvado. Pero estos jóvenes quemaron todo, empujando al pueblo al hambre, en el invierno al frío, porque sabemos que en Jerusalén hace mucho frío en invierno, a la falta de agua en verano, y entonces no quedaba otra que o morir, de todas maneras iban a morir, o morían porque había una revolución y los romanos entraban, o morían porque no tenían ni lo que comer, ni lo que tomar, ni con qué abrigarse, ni nada de eso. Entonces, esta es la situación, para que tengan una idea, en la que estaban los Yehudim en la época en que Rabban Yohanan ben Zakkai era de los dirigentes del pueblo de Israel. O sea, hubo muchos años. Rabban Yohanan ben Zakkai también vivió una larga vida. Y toda la vida la dedicó al estudio de la Torá y a enseñar la Torá y a la continuidad de la Torá. O sea, él recibió, como vamos a ver ahora en la Mishnah, de Hillel y de Shammai. Perdón, él recibió, sí, de Hillel y Shammai, que es lo que vimos la semana pasada, ¿verdad? Él recibió de ellos, es decir, que es parte de la cadena. Y él es
a quien le debemos que la cadena no se cortó. ¿Saben por qué? Porque cuando fue esa gran revuelta y el caos conquistó la ciudad, era todo caótico, no se sabía qué iba a pasar, Rabbi Yohanan Ben Zakkai tuvo una reunión secreta con el jefe de los revolucionarios, que era un sobrino de él. Y el sobrino le reconoció que él entendía que se mandaron una macana, pero que si él ahora retrocedía lo iban a matar a él, sus hombres lo iban a matar. Pero él, Rabbi Yohanan Ben Zakkai, le dijo, yo necesito salir de esta ciudad para hablar con el general romano, que era Vespasiano. ¿Se acuerdan de ese nombre, verdad? Vespasiano después, como se lo anuncia Rabbi Yohanan Ben Zakkai, se convierte él en César, en emperador de Roma. Cuando el sobrino le dice, no hay manera de salir vivo de esta ciudad. La única manera de salir es muerto. Porque como en Jerusalén, por su santidad, no está permitido que haya cementerio. Estamos hablando de la ciudad vieja, ¿no? La ciudad. Entonces, los únicos que podían salir eran los que enterraban cadáveres. Y entonces le recomendó a su tío que lo único que podía hacer era correr la voz, que estaba enfermo, después que murió, y después que lo saquen en un féretro, y así lo hicieron. Bueno, todo, no quiero entrar ahora en la historia, como pusieron piedras para que pese más, porque una persona, el peso muerto es más pesado que el normal. Hicieron toda una estrategia. Y Rabbi Yohanan Ben Zakkai salió de Jerusalén y se fue al campamento romano y habló directamente con Vespasiano. Y le dijo, le anunció que él va a ser emperador. Y Vespasiano le dijo, por lo que estás diciendo sobre vos, en este momento la pena de muerte mereces. Porque el César está en Roma y no puede haber otro. En ese mismo instante se acercaron unos soldados que venían apurados desde Roma para anunciarle que el César había muerto y que él, Vespasiano, había sido elegido César, el emperador romano. Cuando Vespasiano vio este milagro que sucedió, entendió de lo especial de Rabbi Yohanan Ben Zakkai y le dijo, lo que me pidas te voy a dar, pero no me pidas Jerusalén, porque Jerusalén no te la voy a dar. ¿Se entiende? Si él le va a pedir que salve Jerusalén, eso no se lo iba a dar. Y entonces Rabbi Yohanan Ben Zakkai le pidió Yavne Bejajamea. Quiero la ciudad de Yavne y todos los alumnos que estudian Torah que puedan salir y estudiar allí. Y Vespasiano le otorgó esto. Y gracias a eso, hoy tenemos judaísmo, porque si no, hubiese desaparecido. Esto le debemos, entre otras cosas, a Rabbi Yohanan Ben Zakkai. Pero vamos a la Mishnah en sí misma, y dice así. La leo directamente en castellano. Rabbi Yohanan Ben Zakkai recibió la tradición oral de Hillel y Shammai. Él solía decir, si has estudiado mucha Torah, no te halagues, pues precisamente con esa finalidad fuiste creado. Miren quién lo está diciendo. Alguien que se dedicó toda la vida a estudiar Torah. Pero hay algo importante para decir acá, que es, cuando decimos él solía decir, no quiere decir que era monotemático, como dijimos, explicamos siempre, y es lo único que decía, todo lo contrario. Pero sabemos que esta era una línea importante que él marcaba y remarcaba. Y es que lo que quiere enseñar Rabbi Yohanan Ben Zakkai es que la persona debe saber, la persona, el judío, estamos hablando en este caso, debe estudiar Torah, tiene que conocer sus raíces, tiene que saber quién es y por qué está aquí en el mundo. La persona tiene esta responsabilidad,
porque solamente cuando las raíces son fuertes, el árbol nunca es arrancado ni por los vientos más fuertes. Entonces es importante que el Yehudí conozca sus raíces. ¿Y dónde están nuestras raíces? No están ni en el kipe, ni en los kreplach. Esos son adornos. Nuestras raíces están en la Torah, que es la razón por la que el pueblo judío, digamos, fue designado para ser una luz para las naciones, para enseñar a todos y sobre todo para practicar la bondad, los actos de bondad, las mitzvot, las cosas buenas que hay que hacer para traer luz al mundo y enseñar a todas las naciones que la humanidad fue creada justamente para un propósito. Y el propósito es hacer de este mundo una morada para Dios. ¿Qué significa esto? Un lugar donde Dios pueda decir, vale la pena estar aquí, me siento cómodo aquí. Un lugar donde hay bondad, hay caridad, hay amor al prójimo. Todo esto es nuestra misión. Entonces dice, ¿pero cómo lo vamos a saber? Dice Rabban Yohanan Ben Zakkai, tenés que estudiar Torah, no hay otra manera. Entonces, pero acá en esta Mishnah no le habla a una persona que sabe poquito, no sabe nada. Incluso le dice, Im lamatta Torah arve, si estudiaste mucha Torah, no te mandes la parte, no sientas que ya estás hecho, no te duermas en los laureles. La persona tiene que superarse constantemente. No tiene que pensar, bueno, la verdad soy una persona que ha estudiado tanto, que me he codeado con los grandes sabios, merezco que se me den honores. No, querido, para esto fuiste creado, para seguir creciendo, para ser cada vez mejor. Este es el propósito por el que fuiste creado. No cumpliste con haber estudiado una vez y nada más. La Torah es infinita, es inagotable y siempre podemos ir por más. Debemos ir por más. Y por sobre todo lo que quiere decir Rabban Yohanan Ben Zakkai es que la persona debe ser humilde, tiene que ser modesta. No puede pensar, a ver, ¿qué va a pensar? He llegado a este nivel tan alto porque tengo mucha inteligencia. ¿Y quién te dio la inteligencia? ¿Acaso vos te dotaste a vos mismo de inteligencia? Es un regalo divino y tenés que usarlo para bien. Tenés que encaminar el regalo que Hashem te dio para bien. Tenés que usarlo para las cosas positivas. Como nosotros sabemos en el mundo, muchas veces el Rebbe de Lubavitch explicó que hay muchas cosas que la gente dice, esto es malo, el internet es malo, la energía atómica es mala. No hay cosas malas. Las cosas son neutrales. Son, como decimos en el kashrut, parve. No son ni malas ni buenas. Depende del ser humano en qué las va a utilizar. Si una persona utiliza la energía atómica para mejorar la vida de los demás, para la ciencia, para la medicina, para el crecimiento de diferentes cosas, entonces es buena. Ahora, si Dios libre y guarde, alguien utiliza la energía atómica para la destrucción, al servicio del odio, al servicio de la maldad, es algo malo. Como trae que una vez por eso, una chica entró a un grupo universitario, entró a la oficina del Rebbe para una audiencia y querían saber si el Rebbe estaba de acuerdo con toda, en ese entonces era con toda la tecnología, la vía satélite, etcétera, etcétera. Esperando que un líder religioso va a decir, no se puede, porque esto hace que la gente vea cosas que no son buenas. Y el Rebbe le preguntó a la chica que hizo la pregunta, le dijo, ¿el cuchillo es malo o es bueno? Entonces la chica dijo, depende. Si se utiliza para cortar la comida, para alimentar a la gente, lo que fuera, es bueno. Si se utiliza para lastimar a alguien, es malo.
Entonces el Rebbe le explicó lo mismo, la tecnología es de la misma manera. Si la tecnología se va a usar para difundir conocimiento, para difundir estudio, miren lo que estamos haciendo ahora, estamos sentadas aquí. En Beersheba está Batia sentada ahí, está Rosen y Yerushalayim. Ustedes, Tere, Marta, Rosita, todas ustedes están ahí sentadas, cada una en su hogar, y estamos compartiendo un estudio de Torah. Entonces es bueno. Esto nos va a inspirar para hacer cosas buenas, para pensar en el prójimo, para ver qué puedo hacer por el otro, qué puedo hacer por mí mismo para mejorar. Entonces, no existe si es malo o es bueno. Eso está en el libre albedrío. Por eso es lo que dice Rabban Yohanan Ben Zakkai. Si estudiaste mucha Torah, no te duermas en los laureles, ni sientas que sos superior. Todo lo contrario. Esto te tiene que traer a más humildad, a ser una persona más humilde y a tratar de llegar a más. Bueno, y ahora vamos a ir rapidito a la siguiente Mishnah, que es la que habíamos promovido, que es los 5 fabulosos alumnos de Rabban Yohanan Ben Zakkai. Aclaremos una cosa. Rabban Yohanan Ben Zakkai no tuvo 5 alumnos nada más. Tuvo muchos talmidim, como dice acá. Pero la Mishnah que dice, Hamishat talmidim ayulo le Rabban Yohanan Ben Zakkai. Él tuvo 5 que eran emblemáticos, icónicos, eran lo máximo. Inclusive, algunos explican que cada uno de ellos representa a los 5 tipos de alumnos que tuvo, en realidad, Rabban Yohanan Ben Zakkai. Estos 5 alumnos que recibieron de él, es algo muy interesante. No sé si alguna de ustedes estuvo en Tveria, en el cementerio donde está enterrado Rabban Yohanan Ben Zakkai. Está también el Maimónides enterrado ahí. Antes de llegar a la tumba del Maimónides, como si fuera en la entrada a ese lugar, hay una tumba muy antigua y grande que dice Rabban Yohanan Ben Zakkai. Y la verdad que cuando uno estudia sobre esto y después lo va a visitar, uno se inspira muchísimo. Pero ¿saben qué es tan emotivo también? Que sus alumnos están enterrados a su alrededor. Y eso es algo muy fuerte, muy fuerte. Rabban Yohanan Ben Zakkai tuvo 5, estos 5 fabulosos fueron. Dice así, se los leo directamente en español. Estos fueron, se entiende que los discípulos significan no alumnitos de la escuela, sin despreciar a los niños, sino que estamos hablando de hombres de una talla espiritual e intelectual superior a la media, muy superior a la media. Y entonces dice así, estos fueron Rabbi Eliezer ben Orkenus, Rabbi Yoshua ben Hanania, Rabbi Yosei el Cohen, Rabbi Shimon ben Araj, ben Netanel y Rabbi Elazar ben Araj. Estos 5 fueron los fabulosos. Y miren, Rabban Yohanan Ben Zakkai dice, solía enumerar sus cualidades. No es que se lo pasaba halagándolos, porque no corresponde estar, ay, qué inteligente que sos, qué sabio que sos, qué grande que sos. Esto no colabora con la formación de un alumno. Pero él sí conocía la grandeza de cada uno. Y vamos a ver que cada uno de ellos tiene una característica. Y entonces de esto, vamos a ver cómo él lo nombra, entendemos la grandeza del maestro, de Rabban Yohanan Ben Zakkai, que conocía exactamente cada una de las cualidades de sus talmidim. Y entendía también, ¿no? Y es algo muy común escuchar, que hay diferentes inteligencias, que no todos somos iguales en el estudio, que cada uno tiene una diferente, digamos, capacidad. Rabban Yohanan Ben Zakkai, que vivió hace más de 2000 años,
la tenía absolutamente clara. Y entonces sabía cómo potenciar en cada alumno esto que él tenía de especial. Y dice así: Rabbi Eliezer ben Orkenus era como una cisterna cementada que no pierde ni una gota. ¿Qué significa? Cuando se hacían los pozos, las cisternas, se cubrían con cemento para que no se filtre el líquido, no se pierda nada, ¿verdad? Así lo llama a Rabbi Eliezer. Significa que Rabbi Eliezer jamás olvidó siquiera una palabra de lo que aprendía. Era como una cisterna cementada, borsut she'eino me'aved tipa. Una cisterna cementada que no pierde, no se filtra una gota. Lo envidiamos, porque cuántas veces nos queremos acordar el nombre de alguien, o ay, ¿cómo era esto? Ay, pero si yo escuché que leía aquello, y no nos da. Bueno, Rabbi Eliezer ben Orkenus no perdía nada. Esa era su característica. Rabbi Yoshua ben Hanania, ¿saben lo que dice? Dice, Ashrei Yolato, feliz es aquella que lo hizo nacer. Miren qué interesante. ¿Cuál es la virtud de Rabbi Yoshua? Su madre. Esaidi Shemame, como nos dicen la gente, la madre judía, que desde que estaba embarazada, miren lo que era esta mamá, ella sentía que tenía en su interior un alma especial, y todos los días se levantaba, hacía las cosas y después se iba ¿a dónde? Al Beit HaMidrash, al lugar donde se estudiaba Torah. Y se sentaba, como estamos nosotras sentadas, a escuchar, pero no para escuchar ella, para que ya el bebé en el vientre materno escuche palabras de Torah. Cuando él nació, no dijo, ay, no, ahora ya está, porque tengo menos tiempo y en invierno se va a enfriar y esto. No, ella lo llevaba envuelto en el invierno para que no se resfríe, y le llevaba la comidita y le llevaba la mamadera, digamos, lo que fuera necesario para que él escuchara, sus oídos escucharan palabras de Torah. Que eso es lo que se acostumbrara su oído siempre. Incluso dicen que se paraban la salida del Beit HaMidrash y cuando salían los jajamim, les pedía que bendigan a su hijo. Les pedía que bendigan a su hijo para que sea un sabio de la Torah. Y lo logró, más vale que lo logró. Miren, es uno de los 5 fabulosos. Pero el Rebbe nos explica algo muy interesante. Podemos decir, bueno, la mamá de Rabbi Yoshua era una mujer evidentemente muy especial. Él era un alma elegida. Pero nosotros, el Rebbe dice que un bebé, desde que está en el vientre materno, no tiene que ser expuesto a escuchar cosas negativas, a escuchar cosas que no son buenas para el alma. Miren qué interesante. Incluso después de nacer, siempre hizo mucho hincapié que en la habitación del bebé, que los juguetes del bebé, solo haya imágenes de animales kasher, no de animales agresivos. ¿Vieron que se usa mucho poner un león, un tigre, un oso? Que son animales, primero, que no son kasher, pero además que son agresivos, en realidad son animales salvajes. El Rebbe siempre explicó que el chico, desde la primera instancia, infancia, desde el momento que sale a la luz y al aire, tiene que estar rodeado de cosas delicadas, de cosas que lo cuiden. Tiene que escuchar cosas positivas, tiene que escuchar cosas que tengan que ver con la nutrición del alma también. No solo preocuparnos por la nutrición física del bebé, sino cuidarlo en cuerpo y en alma. Y esto lo aprendemos justamente de la mamá de Rabbi Yoshua. Después tenemos a Rabbi Yosei el Cohen, que lo llama Hasid. Era un Hasid, significa un Hasid, es una persona que va más allá de la letra de la ley.
no se conforma con la letra de la ley. Bueno, si digamos una persona, para dar un ejemplo, vos tenés obligación de ayudarlo en algo, pero si la persona no quiere recibirlo, bueno, ya está, ya cumplí. No, en un hasid no existe que ya cumplí. Uno tiene que ir más allá de la letra de la ley, tratar de lograr el cometido, de hacerlo realmente como debe ser. Después nombra a Rabbi Yoshua ben Hanani, perdón, a Rabbi Shimon ben Netanel, y dice que Rabbi Shimon ben Netanel era un temeroso del pecado. ¿Qué significa temeroso del pecado? No significa que él tenía miedo del castigo. No voy a pecar porque Dios me va a castigar. No, no, no. Él era mucho más profundo el temor que él tenía. Él sabía que cuando una persona comete algo incorrecto, la consecuencia inmediata es que se aleja de Dios. Y él no quería ni por un instante sentirse lejos de la divinidad. Por eso es temeroso del pecado. Tendría que haber dicho temeroso del castigo, no del pecado. Nadie le tiene miedo al pecado nos encanta. Cuando tenemos, vamos a llamar un pecado nuestro, que tenemos un chocolate riquísimo, nadie tiene miedo de comerse el chocolate. Lo que tenés miedo es subirte a la balanza después, ¿no? El castigo es o que te va a dar un ataque al hígado, o que te vas a subir a la balanza y estás más gorda. Entonces, eso hubiera tenido que decir, temeroso del castigo. No dice temeroso del castigo, del pecado. Porque él no tenía miedo del castigo, sino él no quería la consecuencia. La consecuencia de estar alejado de Dios para él era lo peor, y por eso no se acercaba siquiera al pecado. Estaría buenísimo que así también nosotras pudiéramos, personalmente, que pudiera mantenerme lejos de algunas cosas. Y el último es Rabbi Elazar ben Araj. ¿Qué dice de él? Cual una fuente que fluye con creciente fortaleza. Rabbi Elazar ben Araj era como un manantial que surge y surge y surge. Constantemente está sacando hacia afuera agua fresca. Esto simboliza que él no se contentaba como Rabbi Eliezer ben Orkenus, que es el primero, no perdía una gota, no se le perdía una gota de lo que estudió de su maestro. Rabbi Elazar ben Araj logró algo. En base a lo que su maestro le enseñó, él renovaba y agregaba y podía, digamos, hacer crecer aún más el conocimiento, su conocimiento en base a lo que había recibido de su maestro. Entonces, por eso, cuando el Rabbi Yohanan ben Zakkai decía, si todos los sabios de Israel estuvieran de un lado de la balanza y Eliezer ben Orkenus del otro, él pesaría más que todos. ¿Por qué? Porque Rabbi Eliezer ben Orkenus, la historia de él es una historia también muy conmovedora. Él nació en una familia que tenía muchos campos, estaban bien económicamente, pero ellos, su padre y sus hermanos, trabajaban duro, amaban el trabajo duro y despreciaban en cierta manera el estudio de la Torá. Ellos decían, bueno, que los que tengan que estudiar Torá estudien, nosotros tenemos que trabajar la tierra, tenemos que producir, hacer crecer nuestras propiedades, etcétera, etcétera. Pero Rabbi Eliezer ben Orkenus, que en ese entonces era Eliezer, iba creciendo y sentía que le faltaba el estudio. Él quería tener ese contacto con el estudio de la Torá. Y entonces pidió a su padre que lo deje ir a Jerusalén a estudiar. Y el padre dijo, ¿qué estudiar ni estudiar? Anda a trabajar. Si querés tener algo con el estudio de la Torá, del dinero tuyo, mantené a sabios
que estudian Torah, pero vos, ¿quién te crees que sos? Que ahora vas a irte a estudiar y vas a dejar de trabajar. Bueno, te las hago cortas porque estamos cortas de tiempo. Rabbi Eliezer ben Orkenus decidió irse, se fue a estudiar Torah. No tenía un centavo con él, porque no, el padre lo desheredó. Y entonces estudiaba Torah todo el día y comía, no tenía lo que comer. ¿Saben lo que hacía? Iba y juntaba, ¿cómo se llama? No yuyos, así brotes y esas cosas, y eso él absorbía y comía minerales sería hoy, ¿no? Y trataba de lo mínimo, porque no quería tampoco recibir limosna. Hasta que su maestro, Rabban Yohanan ben Zakkai, notó que él tenía un aliento muy ácido. Y le dijo, ¿qué pasa, Eliezer, que tenés así? ¿Qué estás comiendo últimamente? Bueno, y así se descubrió que él no tenía... Y finalmente, bueno, tuvo su lugar, tuvo su beca, tuvo todo, y llegó a ser un gran sabio. Un día llegó el padre de Eliezer ben Orkenus a Jerusalén, llegó justo el día en que Rabbi Eliezer ben Orkenus iba a dar una lección a todos los sabios. Cuando lo vieron al padre, imagínense, de tal sabio, lo pusieron en la cabecera al hombre. Y él no entendía lo que pasaba, dijo, bueno, ¿qué es? Pero cuando Rabbi Eliezer ben Orkenus abrió su boca y perlas salieron de ella, el padre se llenó de arrepentimiento por haberlo hecho sufrir y le pidió perdón, y por supuesto que lo volvió a incluir como hijo suyo y se sintió muy orgulloso de eso. Rabbi Eliezer ben Orkenus fue un gran sabio y muchas de las alajot eran tan grande que justamente lo llamaron, es conocido en la Mishnah como Rabbi Eliezer Agadol. Y ya para terminar, vamos a decir algo muy interesante y muy lindo. Dice que son 5 alumnos los fabulosos de Rabbi Yohanan ben Zakkai. Y entonces explican que cada uno es correspondiente a uno de los 5 libros de la Torah. Rabbi Eliezer ben Orkenus se corresponde con el Sefer Bereishit. ¿Por qué? Con el Génesis, porque el Bereishit es llamado el Sefer Agadol, el gran libro. ¿Por qué? Porque en el Bereishit es la mayor parte, lo que se cuenta en el Génesis de los 5 libros de la Torá es el periodo más largo de los 5, desde la creación del mundo hasta que los judíos llegaron a Egipto. Entonces por eso se lo llama el Sefer Agadol. Y como el Rabbi Eliezer ben Orkenus era llamado también el Grande, por eso se corresponde con él. Rabbi Yoshua, que dice que Ashrei Olato, que es dichosa quien le dio la vida, está relacionado con nacimiento. Y entonces se corresponde con el libro de Shemot, con el Éxodo, el segundo libro de la Torá, que habla del nacimiento del pueblo judío, que es cuando salimos de Egipto. El tercero de los Jajamim, que era Rabbi Yosei el Cohen, se corresponde con el libro Vaikra. ¿Por qué? Porque el Vaikra, el tercer libro de la Torá, habla de todas las leyes de los Kohanim, todas las leyes que tienen que ver con el Mishkan, que es el santuario donde oficiaban y servían los Kohanim. Después, Rabbi Shimon ben Netanel, tiene que ver con el Sefer Bamidbar. El Sefer Bamidbar es el libro que tiene que ver con los números. Los números tienen que ver, ¿qué dijimos de Rabbi Eliezer?
Sí, Rabbi Eliezer ben Netanel, un minutito. Él era temeroso del pecado, dijimos que tenía mucho cuidado y contaba, tenía bien ordenada su manera de comportarse y qué era una mitzvah y qué no lo era. Y por último, Rabbi Elazar ben Araj, que está comparado con el último de los 5 libros de la Torá, que es el Devarim. El Devarim también se llama Mishne Torah, que quiere decir la repetición de la Torá, porque Moshe Rabbeinu, todo el libro de Devarim es lo que Moshe Rabbeinu les recordó a los Yehudim, todo lo que pasaron hasta que iban a entrar a Israel y les recordó todas las mitzvot. Así también él, como dijimos que era un Mayana Mitgaber, como un manantial que fluye constantemente, también él todo el tiempo estaba repasando y estudiando la Torá de todas las maneras posibles. Así que vemos de estos 5 fabulosos, tenemos mucho para aprender, cada uno de ellos nos deja un mensaje para nosotros, para el día a día, y Mirce Hashem, si Dios quiere, el martes que viene vamos a seguir profundizando en la historia y en el conocimiento de estos grandes sabios de Israel. Como estaban hablando las chicas al principio y a la noche, bueno, para Batia y para Rose ya es Rosh Hodesh, ellas ya están en la noche, ya empezó el mes de Av para ellas. Nosotras, hoy, cuando oscurezca, comienza el mes de Av, es Rosh Hodesh, mañana, el día de Rosh Hodesh, hay tefilotes especiales, pero este Rosh Hodesh es especial porque desde esta noche hasta el 9 de Av son días de duelo porque recordamos con más intensidad la destrucción de los 2 templos de Jerusalén y el exilio. Y entonces por eso estos días se acostumbra hasta ahora veníamos sin hacer casamientos ni fiestas, por supuesto, no se escucha música, no, los sefaradim acostumbran a no comer carne la semana que cae Tisha B'Av. Nosotros los ashkenazim durante esta semana solo Shabbat está permitido comer carne, pollo, tomar vino. Shabbat está prohibido todo duelo, todo lo contrario. Al contrario, hay que mostrar la alegría, aunque estamos en los días del duelo, Shabbat debemos mostrar que estamos por encima de todo eso. Además, en este Shabbat, es el Shabbat Hazón, el Shabbat vamos a ver, Dios dice que muestra al que está inspirado y conectado, le muestra el tercer templo. Puede ver el templo de la redención. Pero durante estos días se acostumbra así a no entusiasmarnos demasiado con la limpieza de la casa, hacer lo necesario para que recordemos la tristeza de estos días. Por otro lado, las amas de casa, sobre todo las cocineras, estos días se lucen mucho con los platos lácteos, comida italiana y los postres, porque aprovechan para practicar mucho con los lácteos. Así que bueno, un beso grande, las quiero un montón, gracias por estar, fue muy lindo verlas a todas y bueno, tengamos a Mashiach ya. Chao.